Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros para abordar esta noche el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo deberá dar respuesta el Estado como tal a la ciudadanía? ¿Cómo la ciudadanía al mismo tiempo se deberá involucrar como un agente clave para la protección de toda la nación? Porque se trata de darle seguridad al país. Las acciones de Estados Unidos que ya se han hecho públicas va a intervenir dependiendo lo que en el Congreso Nacional se toque, porque esto deberá ir vía Congreso Nacional, la acción de que tengamos presente en el país militares y agentes de investigación de los Estados Unidos en una acción que es única en años para el hemisferio occidental. El tema de la DIPANCO y su desaparición. Para ello, dos destacados profesionales del derecho y con conocimiento claro de lo que es la Secretaría de Seguridad y la Policía, tanto preventiva como de investigación. El general en condición de retiro, Héctor Iván Mejía Velázquez, que nos acompaña hoy. Buenas noches, ¿qué tal? Gusto saludarlo, abogado. Buenas noches, Rosendo. Buenas noches, mi amigo Gonzalo. Buenas noches, Honduras. Un abrazo a todos y a cada uno de los hondureños que nos ven y nos escuchan. Bueno, y está el abogado Gonzalo Sánchez, fue el primer responsable de las investigaciones oculares, de la investigación de campo, del verdadero proceso de una inteligencia bien llevada en el país. Sí. ¿Qué tal, abogado? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo aquí, mi distinguido amigo. Y bueno, pues gracias por invitarme a este excelente programa y aquí estamos para dar respuesta a las inquietudes. Bueno, quiero iniciar, Héctor Iván, con el tema de la depuración dentro de la policía y este proceso constante que ahora llevará a una investigación profunda en la DIPANCO. Ya en esta semana se ha procedido a entregar los equipos, todo lo que tenían bajo responsabilidad, alrededor de 800 personas que estaban dentro de esta unidad, que no se les está señalando de ser responsable de uno u otro delito. Todo va a obedecer a un proceso de investigación que eventualmente puede arrojar algunas acciones que habrá que profundizar en la misma. Buenas noches nuevamente, Héctor. Muy buenas noches. Bien, Rosendo. Ese tema de la depuración ha sido una constante y se ha desnaturalizado porque quizás en su momento quienes han tenido la obligación de defender los procesos que se han llevado a cabo no lo han hecho. Si hay una institución sacrificada en toda su imagen desde el Estado mismo, ha sido de manera permanente la policía, porque el Estado ha sido incapaz de defender todos los desórdenes que han hecho con la seguridad y principalmente con la Policía Nacional a través de los tiempos. La última experiencia fue el debilitamiento estructural que sufrió la Policía Nacional entre los años del 2015 en adelante, y esa lucha constante por ver cómo se creaba el músculo que iba a permitir mantener una supervisión y vigilancia en las actuaciones que de hecho se estructuró y se organizó bien a través de la DIDAPOL. DSP estuvo antes de DIDAPOL y son personas e instituciones externas a la Policía Nacional. Menciono el primer órgano que le vi una intención permanente por estructurar y ir limpiando, reestructurando la institución. Precisamente, usted recuerda, y lo voy a mencionar esta noche, don Eduardo Villanueva, el abogado Eduardo Villanueva, a quien lo saludo. Él estuvo por mucho tiempo en DSP. Y como son instituciones creadas por el Estado para mantener precisamente una vigilancia en las actuaciones de los miembros de Policía Nacional, ellos lo deben de hacer dentro del marco de la legalidad. Lo mismo pasa hoy en día por DIDAPOL, que es precisamente la creada dentro de ese programa de reforma policial que se llevó a cabo en Honduras.
Entonces, la actuación, ¿a dónde quiero aterrizar? Si nos vamos, a mí me ha tocado ir a representar a algunos policías, hoy en el ejercicio del derecho, algunos policías que están siendo investigados por Didapol. Y llego no en el afán de que cerrar un caso, sino más bien a que escuchen a ese policía y que hagan una investigación transparente y dentro del marco de la legalidad. ¿Por qué? Porque se llena de denuncias, Rosendo y amigos televidentes, estas instituciones, porque una persona resentida, mire uno de los primeros temas. Una persona que se dedica al contrabando y la defraudación fiscal no quería que le revisaran sus furgones, vino un oficial de policía con su equipo, incluso lo pasaron por los escáneres, y esta persona se sintió agraviada, llegaron 2 abogados, amenazaron al oficial y le dijeron que le iban a dar de baja, y me tocó ir a representar. Pues yo llegué y Didapol me explicó todo el procedimiento que estaba haciendo y la investigación que había realizado, los testimonios que había buscado ellos de manera independiente, y la verdad que con la explicación que ellos me dieron, lo que me dieron a entender eran que son verdaderos profesionales. Didapol no son policías, Rosendo, son abogados, son personal externo y ellos hacen su trabajo. ¿Qué es lo que pasa en Didapol? Solo no comete errores, solo no comete algunos abusos los policías que no trabajan. Hay algunos que han sido denunciados, pero es menester del Estado hacer las investigaciones. ¿Qué es lo que sucede también? ¿Quiénes son los más interesados, amigos televidentes, de que se mencione depuración policial? Depuración policial son los mareros, los simpatizantes de los mareros, los narcos, los lavadores de activos, todo el crimen organizado de pleno y los agentes a quienes patrocinan. Cuando usted mire a un honorable diputado hablar de depuración policial, investigue de dónde es, de dónde sacó los recursos y quién pudo haber estado financiando. Y digo esto al tenor de que también los honorables diputados tienen que ser respetuosos de la institucionalidad, porque las instituciones como policía, Ministerio Público, Poder Judicial son los que ponen el pecho para poder darle paz, tranquilidad a un país. No es posible que el Estado sea tan diferente, criminalizando instituciones, porque estos servidores públicos, ¿qué pasa? Con la última experiencia, cuando funcionaba Fusina, ahí hubo hombres y mujeres que lucharon contra el crimen organizado. El premio que les dieron es, con cambio de gobierno, dejarlos, a unos los despacharon para su casa, a otros los dejó el Estado desprotegido que tuvieron que salir huyendo del país. Y con estas experiencias, ¿qué ser humano, Rosendo, va a querer enfrentar al crimen organizado? Aunque aquí, Héctor Iván, debemos decir que este es un proceso que como tal la apuesta debe ser a investigación justa y precisa, porque hay otros acontecimientos, a lo mejor sí en la investigación han salido algunos oficiales probados que son honestos, pero un cuento de repente lo llevó a salir. Ahora, hay otros casos que también, vamos al otro extremo, se ha probado que en algunas unidades con uniforme asaltan. Es que hasta ahí quiero llegar. Mire, el Estado no solo tiene el ente Didapol para investigar a la policía, ni el Ministerio Público también no tiene su órgano de control, pero también tenemos instituciones como Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que depende del Ministerio Público, tenemos una fiscalía que investiga a los funcionarios públicos y judicializa sus casos, y tenemos aún la colaboración de órganos externos, de cooperantes, que también vigilan ese comportamiento. Y yo le digo a Honduras, ¿cuántos policías tenemos nosotros llevando juicios en cortes internacionales? Si usted ve, las personas que en su momento se trasladaron hacia los Estados Unidos fueron personas que aquí está el abogado Gonzalo, fueron personas que siempre dijeron tienen problemas. Incluso fueron separados de la institución. Pero ¿qué es lo que pasa? Los separan de la institución, van a los órganos jurisdiccionales, un juez ordena su reintegro y el secretario de Seguridad, Rosendo García, o Héctor Iván, o nuestro amigo Gonzalo, no tiene más
facultades que la ley les confiere. Ese es un principio constitucional. Si no obedece la orden del juez, cometen delito de abuso de autoridad. Por lo tanto, tiene que darle cumplimiento al mandato judicial. En ese sentido, lo que quiero decirles es, las depuraciones, las reestructuraciones, las separaciones dentro de las instituciones es algo permanente y no solo depende a la institucionalidad, sino que al Estado mismo a través de otros organismos. Sí, la policía tiene que ser, no solo pasar por esos procesos de certificación, sino lo más importante es que todos sus miembros tienen que tener una permanente capacitación para lograr perfeccionar las instituciones. Lo que vimos los hondureños que pasó en fronteras con Guatemala fue algo muy penoso. Ver a sus familiares de esos 5 policías que perdieron la vida, eso no se debe de dar. Y como bien lo indicaba un funcionario policial, para hacer ese tipo de operaciones de allanamiento y aseguramiento de espacios internos, existen fuerzas dentro de Policía Nacional que son precisamente las que están capacitadas no solo por personal nacional, sino también por cooperantes. Aquí tuvimos nosotros, Rosendo, un fuerte apoyo por parte de INL que trajo precisamente expertos colombianos y de otros países amigos para que pudieran intercambiar experiencia y seguirnos capacitando las instituciones de choque de la Policía Nacional. Muy bien. Es una muy amplia explicación que ha dado Héctor Iván Mejía, que ahora en su condición de retiro ejerce el derecho. Es profesional del derecho. Y este interrogante se la traslado también a alguien que estuvo dentro de la institución y que es también profesional en esa área. Don Gonzalo Sánchez, ¿cómo deberá entonces llevarse este proceso al cual se va a someter a investigación a más de 800 ciudadanos? A lo mejor algunos están fuera de la línea, como pasa en toda organización, pero la mayor parte son ciudadanos buenos. ¿Cómo evitar entonces que lleguemos a los extremos que en su momento se llevó un proceso de depuración que sacó a buenos hondureños y después vinieron sendas demandas, incluso algunas todavía se están pagando? ¿Cómo entonces deberá encaminarse ese proceso? Bueno, abogado Sánchez. Bien, muy buenas noches. Bien, lo primero es que yo pienso que debe respetárseles el debido proceso. Debe respetárseles el principio de inocencia y realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación exhaustiva tiene que ver con pruebas de confianza, incluso investigación de su patrimonio. Yo pienso que es una de las fundamentales, investigar el patrimonio de estas personas. Porque si está limpio, pues no hay problema que continúe. Pero para mí ese ha sido uno de los problemas. También creo que el proceso de reclutamiento ha fallado. Las pruebas de confianza también han fallado. Pero el punto es que nos preguntamos, se le hacen pruebas psicológicas, psicométricas, todas las pruebas de confianza. ¿Y por qué en el camino se desvían? Esa es la pregunta. ¿Por qué en el camino de estos policías, unos que otros terminan cometiendo delitos o actos de corrupción? La pregunta es el por qué. Yo tengo la respuesta. Es porque no existe una supervisión exhaustiva. Yo pienso, como en otras policías, por ejemplo, yo estoy con la policía en Estados Unidos, y allá por lo menos cada 6 meses, repito, cada 6 meses, se hacen investigaciones, evaluaciones, tanto de resultados, de patrimonio, de una serie de cosas de los policías, para evitar que caigan en actos de corrupción. Entonces, aquí el problema es que no ha habido una supervisión. Los han dejado los policías por sí solos. No hay supervisión. O sea, eso es grave. Ese sistema que debería ser permanente, lo entendemos solo es por momentos, donde nos estamos volviendo reaccionarios a acontecimientos como este que nos da una pauta, bueno, lo de Corinto, en Omoa, pero si revisamos detalles, ya existía un proceso por una intervención que se produjo contra un ciudadano filipino.
al cual le llevaron parte de su patrimonio, que por cierto en esta semana ya se ha dictado sentencia, estamos pendientes de condena. No hay continuidad, abogado. Claro, ese es el problema. Y eso es a nivel de todas las instituciones, no solamente de la Policía Nacional. Si ustedes mandan periodistas a la Secretaría de Seguridad y le dicen que le den un listado de los policías depurados, se van a dar cuenta que la institución está depurando policías. Ahora, vayan al Ministerio Público y pregunten cuántos fiscales han sido depurados. Vayan a la Corte Suprema y pregunten cuántos escribientes, receptores, secretarios, jueces han sido depurados. No va a encontrar. Entonces, ¿por qué solamente tiene que ser la policía? Yo ya lo vengo diciendo desde hace tiempo. La policía está teniendo un problema. Yo sé que hay personas muy honestas dentro de la Policía Nacional, pero también yo sé que hay unos que están obrando fuera del marco de la ley. Están cometiendo delitos y actos de corrupción y algunos ligados incluso con el crimen organizado. Eso no se puede tapar el sol con un dedo. Pero claro, eso necesita probarse. ¿Qué pasó hace un tiempo que se hizo la depuración? Se aplicó incluso a los policías la prueba de polígrafo cuando era prohibido. O sea, el Código Procesal Penal dijo que eso no podía aplicarse el polígrafo a una persona y se les aplicó. En esa aplicación del polígrafo, muchos policías honestos que los conozco, que fueron subalternos míos, que trabajaron conmigo, tuvieron que irse de la institución, los destituyeron. Entonces, yo creo que esto, una vez que son evaluados, con pruebas psicológicas, psicométricas, estudio de patrimonio, incluso ir a los lugares donde estudiaron, donde nacieron, donde se criaron, una investigación de un trabajador social. Una vez que está hecho todo esto, ingresa a la institución, ok, ya se sabe que esta persona está limpia, pero déle continuidad. A los 6 meses llámelo, vamos a ver cómo está su patrimonio, vamos a ver cómo se ha portado usted, miremos los resultados, evaluación por resultados. Pero eso no se está dando en la Policía Nacional, Chendo. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la inteligencia y la contrainteligencia? Porque este debe ser un brazo aliado para que la autoridad, en este caso hablando de la policía, y puede también aplicarse al ejército, si vemos un escenario mayor, a los entes de investigación que tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público, entes contralores y fiscalizadores del Estado. ¿Qué pasa entonces con el rol de estos entes? Solo permítame, abogado Mejía y abogado Sánchez, ir a la pausa y después revisamos esto. Es correcto. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los abogados Gonzalo Sánchez y Héctor Iván Mejía Velázquez. Bueno, el tema de los entes complementarios que deben apoyar estos procesos de depuración, porque, no sé, ¿actúan, están fallando o no los tienen, Héctor Iván? Sí los hay, Rosendo y amigos televidentes. Yo contaba la experiencia y la voy a mencionar aquí. En varias ocasiones visitaron la casa de mi madre, hablaron, vieron que había una refrigeradora, dormitorios, la sala, hablaron con ella. Luego visitaron donde estaban mis hijos, que no voy a decir el lugar, pero hablaron con ellos siendo unos niños. ¿Qué hace tu papá? Los viene a ver. Un sinnúmero de preguntas y cuestionarios que se les aplica a los parientes. Entonces, si le visitan su madre, si le visitan sus hijos, si hablan con su cónyuge y si hacen esa investigación que hablaba el licenciado Gonzalo, el investigador o la investigadora, porque por lo general esos equipos van licenciados en psicología o algunos investigadores los cuales son los que desarrollan estos trabajos. ¿Por qué lo menciono? Porque es necesario que la gente sepa esto, porque de repente no se conoce ese mundo interno al que el policía está sometido. Por eso le digo, si hay una institución en la historia del país que ha sido victimizada, ultratada, maltratada, es la Policía Nacional, es el circo permanente. Y vea usted, amigo televidente, hasta como diría un amigo de Choluteca, hasta el más nuevo de los políticos se siente con el derecho de criticar y hablar de lo que no conoce.
Entonces, sí existen los controles. De esos 800 hombres y mujeres que integraron Dipanco, van a ser sometidos a un proceso ¿de qué? De evaluación. No es que los van a correr porque no han cometido ninguna infracción de tipo penal ni error de estar en una organización donde a lo mejor ellos ni escogieron estar ahí. Ahí los nombraron, ahí los llegaron. De 800, que 5, 10, 15, 20 hayan cometido algún error, yo me pregunto, de todos los hondureños, ¿cuántos de los hondureños, hombre, tenemos las características de papables? ¿Cuántos actuamos como sacerdotes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La policía la integran hondureñas y hondureños. Lo que debemos de procurar es control y vigilancia sobre su comportamiento para neutralizar cualquier situación que pueda motivarlos a cometer un acto ilícito. Ejemplo, que les llegue una información que en determinado lugar haya droga o haya dinero. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Recoger la información, porque es información. No toda la información es veraz. La información la recoge el policía de una fuente humana, se le pasa al especialista, el especialista cumple con todo un protocolo para verificarla y determinar que hay inteligencia ahí. Ese producto llamado inteligencia es el que le permite entonces a las unidades operativas, al Ministerio Público, llevar ese caso a un juez si no es en flagrancia. Si es en flagrancia, pues el fiscal dice actuemos. Y se actúa con la certeza de que en ese lugar se va a encontrar lo que ya se verificó a través de la búsqueda de la información real. ¿Qué es lo que pasa actualmente, amigos televidentes? Con este libertinaje que se tiene de manipular la información, hay mucha información básica, mentirosa, que ha dañado la integridad de mucha gente porque se ha hecho público. Hablábamos hace poco con el licenciado Rosendo García de incluso organismos desde el Ministerio Público que históricamente han tenido la obligación de cumplir con los principios que les da la ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal, que es algo de el cuidado de la información. Ese se llama principio de objetividad. El principio de profesionalismo. No puede venir Ministerio Público y divulgar un comunicado antes de llevar a cabo una operación. ¿Por qué? Porque se faltará el profesionalismo y es colocar de rodillas al Estado. Porque este es el ente primario que tiene que cumplir la ley en un 100% porque no se improvisa. Un policía, por imprudencia, puede cometer un error, pero debe ser sancionado. Pero ya esos niveles, Rosendo, no pueden venir, denigrar personas, judicializar casos sin escuchar a esas personas primero en sede fiscal. Bueno, estamos ante un proceso que no va a ser rápido, debe realizarse con mucha cautela, eso sí, con la contundencia que si se encuentra responsabilidad, llevarlos a juicio. ¿Qué tanto daño hizo a toda esta estructura que actuó durante los últimos 4 años con el estado de excepción, que les permitía actuar por una denuncia determinada, incluso sin la presencia de una autoridad que, como manda la ley, debe estar como garante de un proceso, entiéndase un juez ejecutor y un fiscal? ¿Qué ocurrió ahí? ¿A qué llevó a la autoridad como tal, abogado? Bien, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. Yo soy transparente para decir las cosas. Yo destaco las cosas buenas de la Policía Nacional. Pero si usted ya ve el informe que rindieron sobre lo que pasó en Corinto, es un informe bien escueto. Ahora, quien debe continuar con esta investigación debe ser la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿está bien? Es correcto. La policía realizó su investigación, hizo un informe, pero un poco escueto, no fue muy amplio en el informe. Ya, por cierto, el informe lo pasó al Ministerio Público. Es correcto. Tiene que pasar al Ministerio Público y la policía hizo lo correcto para que el Ministerio Público investigue más
a profundidad qué fue lo que pasó, y si hay responsabilidad penal, pues que las deduzca, y si no las hay, pues que, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero yo voy a referirme de algo. El éxito de don Edmundo Orellana Mercado, cuando iniciamos en el Ministerio Público, él contrató una empresa privada, que me reservo el nombre, donde tenían psicólogos, donde tenían trabajadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y otros investigadores, para que nos investigaran. Estaba por el Honduras Maya. Sí, por el Honduras Maya. Dimos el nombre, nosotros, y el currículo. Aquí está. Empresa privada, no valía cuestión política, oiga bien. Ahí no había metido mano la política, ahí no habían metido la mano un amigo, que ayúdamele porque es amigo, déjate a este porque este es amigo. No hay nada que ver. Fue una empresa privada. Investigación. Mire, totalmente desconectada. Quiero contarles que yo me sorprendí. Fueron a la escuela mía donde yo pasé la primaria. Increíble. Fueron al colegio donde yo estudié. Fueron a la universidad a constatar mi título de licenciado en Derecho. Y eso no es nada. También fui al barrio o la colonia donde yo nací, me crié, a investigar quién era yo, cómo me portaba, cómo fui de niño. Hicieron una investigación exhaustiva de todas las personas que ingresaron al Ministerio Público, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, ¿qué pasó? Eso lo dio resultado a don Edmundo Orellana, que contrató una empresa privada. Entonces yo decía, con esta nueva, que se va a crear, esta nueva oficina que va a rectorar el comisionado Molina, a quien conozco como un oficial muy honesto, yo pienso que este personal debe ser evaluado por lo menos cada 6 meses, cada 6 meses, cada 6 meses. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que en arca abierta el justo peca. ¿Qué pasó con Dipanco? Con Dipanco hacían allanamientos a estructuras criminales, a crimen organizado, donde habían caletas, donde había dinero, donde habían armas, donde habían joyas. Entonces, ¿qué pasó? Algunos de ellos cayeron en actos de corrupción. Yo no lo voy a negar. Hubieron muchas quejas contra Dipanco. Contra algunos policías de Dipanco hubieron muchas quejas. Muchas personas me dijeron a mí, mire, que entraron a mi casa y se robaron un montón de cosas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero como decía aquí general, el amigo Velázquez, son pocos, no son muchos. Entonces, yo pienso que deben ser evaluados cada 6 meses. Vamos a ver, evaluación de resultados, evaluación de conducta, evaluación de patrimonio. Y la evaluación debe ser total a las unidades. No estamos hablando en particular de la Dipanco ni nada de eso. A las unidades como tal, y al azar por aquello de que es imposible ir a revisar a toda una institución, sino mediante sistemas aleatorios que la misma inteligencia artificial ahora, si el mundo lo maneja usted en un celular con tecnología, que le digan, vamos a evaluar 10, por dar un número, y 2 deben ser de San Pedro Sula, al azar, 3 de Tegucigalpa y el resto del país. ¿Se pueden crear estos esquemas o cómo se hace para ir conociendo la interioridad de una institución? Es que mire, es fácil, y aquí lo sabe mejor el general que yo. Mire, todo es que haya voluntad de hacer bien las cosas. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Infiltra agentes de asuntos internos en las agencias policiales. Entonces, este es el trabajo de la inteligencia y la contrainteligencia. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Infiltra gente en esas agencias policiales y aquel es un agente más, pero está informando asuntos internos. ¿Quiénes son los policías corruptos? Por eso es que lo piensan 2 veces ahí en Estados Unidos, porque no saben ellos quién de los compañeros y estos esquemas aquí puede ser de asuntos internos. Estos esquemas aquí no los hemos profundizado. No hemos entrado en eso. No. Sí. No. ¿O sí los existen? Le voy a contar. No, voy a contar una experiencia y voy a respetar Vamos a ver. Primero quiero oír su experiencia, porque ya vi que el general Mejía digo lo contrario. Voy a ser discreto porque no puede uno revelar secretos profesionales. Primero, vamos a ver. Vamos, abogado. Estaba un jefe que lo pusieron ahí creo que, o sea, llamaba para evaluación de la carrera policial. Amigo mío. Y mire que los policías, creo que era allí en el sur, que están pidiendo mordidas, están aquí, están allá. Y le dije yo, él me dijo a mí, me comunicó eso. Fácil, le digo. Infiltre gente ahí y busquen la forma de si es posible, que alguien vaya en un vehículo y le ofrezca dinero. Eso son los norteamericanos. Y cualquiera va a decir que lo inducen a cometer delitos. El policía que es honrado no va a agarrar dinero. Hágalo, le dije yo.
parece que infiltraron unas personas de asuntos internos. Coartada. Y agarraron un montón allá en el sur. Eso me consta a mí. Me consta y me dijo, abogado, tenía razón. Entonces no es cosa del otro mundo. Solo es infiltrar personas de, por ejemplo, de Didapol o no sé qué, de inteligencia, lo que sea, en las diferentes direcciones. Y ahí se van a dar cuenta quiénes son los corruptos. Héctor Iván, ahora oigo su historia de adentro. Sí, mire. Con don Gonzalo, el abogado Gonzalo, tuvimos la oportunidad de estar mucho tiempo trabajando juntos. Sí. Y nosotros siempre hemos sido un país privilegiado. Recuerdo que en las primeras capacitaciones que recibíamos, nosotros siempre fue por la cooperación de los Estados Unidos. Antes había un programa que llamaba ICITAP. Pues ICITAP precisamente nos enseñaba eso, cómo obtener información real infiltrando departamentos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Y se lo digo porque recién salí de la institución. Y uno no deja de ser policía porque se convierte también en el mejor aliado de las instituciones, del Estado. Porque a nosotros nos forman como oficiales del Estado. Del Estado. O sea, nosotros nos morimos siendo oficiales del Estado. Nosotros no somos ni ex generales, ni ex comisionados. No, nos morimos siendo comisionados generales, comisionados y todo. Solo la doctrina universal le pone una R después del grado retiro, que dice retiro. Entonces, eso es la obligación que tiene el oficial del Estado entonces de procurar que el Estado mismo se proteja en el tiempo. Lo que decía el abogado Gonzalo, sí, un jefe policial que no pide el apoyo de la Dirección de Inteligencia del Estado, y la Dirección de Inteligencia del Estado de hecho y de derecho lo hace. Vaya, asigna a Héctor Iván Mejía a una dirección. Yo ya sabía que tenía 2 que 3 agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia ahí. Que lo andan... No a mí, no, al sistema. Ellos vigilan el sistema. Lo andan revisando. Sí, le vigilan el sistema. Una especie, diríamos así en un término popular, una especie de sabueso. Ellos todos los días rinden su informe y allá fulano de tal tiene su file, su archivo con toda la información y él lo apoya a fulano de tal. ¿Y eso sigue en estos tiempos o hay momentos en que el mismo sistema lo desconecta? Rosendo, eso se da, se dio y se va a dar porque es parte de la fortaleza de los estados. Pero uno no puede entonces en esa información que se le estoy dando, porque nosotros no venimos en harapos. A nosotros Estados Unidos nos ha venido formando en seguridad ciudadana de los años, a finales de los 70. De los 80 entramos con, yo me acuerdo hasta del primer director de ICITAP, que ahora es INL, que se llamaba Víctor Kirchhoff. Antes la capacitación que nos daba era Corte Suprema de Justicia, Fuerza de Seguridad Pública, y porque no había fiscalía porque los fiscales eran parte de la Corte Suprema. Entonces nos capacitaban a todos desde chiquitos, desde que éramos subtenientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde esas técnicas avanzadas de la entrevista, desde estas operaciones psicológicas, o usted le entraba a los programas de inteligencia, porque creaba la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia es que ustedes, toda la gente, los agentes del Estado intercambian información para verificar. Si les interesa a Gonzalo, Gonzalo, ahí está, el Ministerio Público tiene información, el otro tiene información, de Héctor Iván también, todos tienen información, pero el que tiene la información más real, ¿quién cree que es? Que cumple con todos los protocolos, lo cumple. Los amigos del norte. Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, cuando usted mire... Estados Unidos sigue poniendo gente en Honduras para cargos de relevancia. No, señor. No. Ellos recomiendan porque simplemente son bien respetuosos. Entonces le dicen... Pero sí sugieren. Este es un buen oficial, este no. Sí. No dejan de decir, mire, él no reúne estas características, no dan mucha explicación. Pero con que le digan él no reúne estas características, le están diciendo no lo ponga. Porque es probable, es probable que en algún momento de la vida tuvo una situación ahí que chocó con un grupo de personas, las desalojó y esas personas lo denunciaron. Entonces para ellos dicen, pero el país en este momento va a entrar en crisis de esta naturaleza, no conviene. Y donde está cierto agente, nosotros no patrocinamos ahí a través de la cooperación. Entonces si dicen, el jefe de la policía de Nacaome, un ejemplo, tuvo un problema tal en tal fecha y consideramos nosotros que mientras él está ahí no vamos a apoyar a Nacaome.
porque sectorizan. Entonces, ¿qué hace el mando? Dice, bueno, quitémoslo de ahí, no le vamos a dar de baja, porque la situación de él no es de delito, sino que en cumplimiento del deber se vio involucrado en una situación que allá Estados Unidos la censura. Situaciones como esas, y todos los policías estén expuestos a esto. Pero ¿a dónde queremos llegar? Cuando uno asume las direcciones de la policía, le infiltra la academia de policía, porque ahí hay una historia de que pues, se pueden dar vejámenes. Entonces ahí le están informando qué es lo que está pasando en la academia, qué es lo que está pasando en ITP, qué es lo que está pasando en las jefaturas, qué jefe de policía lo visitan los malos ciudadanos y a quién no. En base a esa información, entonces, se quitan del lugar y se separan de la institución. Lo tienen así, para decirlo, bien chequeado. Sí, entonces vamos a aterrizar con lo de Dipanco para que la gente se forme una idea. Estas 800 personas pasan a ser evaluados. ¿Por qué? Porque para estar en Dipanco usted tiene que tener algunas características especiales, Rosendo. O sea, mis características pueden ser de un policía preventivo. La de él puede ser de un policía de investigación. El amigo Gonzalo era experto en protección de la investigación de la escena del delito. Es uno de los que tenemos nosotros en Honduras, que le habla con punto y codo porque ahí en la calle se formó y ahí agarró su experiencia y lo académico lo unió. Y se lo digo las características de él, conociéndolo a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perfilan a cada quien, hacen una reevaluación. Si dentro de esa reevaluación, en esa prueba de poligrafía, que todo policía debe someterse, y de hecho se le practica, porque ahora ya tiene capacidad instalada el Estado de tener esos sistemas. Entonces pasa poligrafía, pero poligrafía solo es un eslabón. Pasa después estudio socioeconómico, otro eslabón. Prueba psicométrica, otro eslabón. Prueba antidoping, otro eslabón. Mire, es un montón de pruebas por las que pasa. Al final no se superó, porque no es descalificadora la poligrafía, pero sí, una con la otra, ya son dos, con esa se va. Muy bien, hago la pausa y luego seguimos aquí hablando de estos procesos de cambio dentro de la seguridad del país. Seguimos esta noche al banquillo hablando de los temas de seguridad del país. Viene un gran proceso de intervención, lo han anunciado, ante el recrudecimiento de cierto tipo de crímenes que se han registrado en el país. Y bueno, y estamos a un paso de que venga Estados Unidos. Y estos sí vienen con todo un esquema que no hay necesidad de presentarlo. El subsecretario de Defensa le decía a las autoridades de Honduras en su momento, si hay que usar el ejército, hay que usarlo y hay que ir con todo. ¿Cómo debemos entender este mensaje de Estados Unidos, abogado? Bueno, en mi opinión es que el gobierno de Estados Unidos ha llegado a la conclusión que estos países no tienen los suficientes recursos, no tienen la suficiente tecnología, no tienen los suficientes policías para enfrentarse al crimen organizado. De allí pues que Estados Unidos, creo que en ese convenio, en el artículo 3, establece que va a adiestrar, a capacitar y a entrenar ejércitos de los países que formaron parte del Convenio de las Américas, con el propósito de ayudar, fortalecer a los países que se estén enfrentando al crimen organizado. Entonces, por eso es que Estados Unidos va a intervenir. Ahora, yo creo que aquí hay un error en esto, creo, no sé si error, porque Estados Unidos no va a mandar militares norteamericanos, ni investigador, digo que iba a supervisar. En esa ley dice que ellos iban a coordinar y a supervisar esas operaciones, porque sí pueden venir otros ejércitos que ellos entrenen y capaciten, pero de otros países, digamos, como ejemplo, a apoyar a Honduras. Pero militares norteamericanos, tengo entendido yo, o policías norteamericanos, no van a venir a Honduras. Eso es lo que yo tengo entendido. Y en caso de que esto se recrudezca y vayamos por la ruta de solicitar, porque esto lo tiene que aprobar el Congreso. Claro. Eventualmente, si hay presencia militar o policía. o policía acá, debe pasar por el legislativo. ¿Cómo debe ser ese proceder y hasta dónde Estados Unidos busca poner orden en la región en el marco de los convenios del Escudo de las Américas? Porque
lo atajamos aquí para que no lleguen a nuestro vecino del sur, México, donde tienen un conflicto sin precedentes por el tema narco. Sí, claro, entonces, no, yo creo que de repente el Congreso Nacional va a analizar detenidamente la posibilidad, porque no es tan fácil traer tropas de otros países por cuestiones de seguridad nacional, por muchas cosas. No es fácil, sí. Pero puede en determinado momento el Congreso Nacional autorizar, porque es el único que puede autorizar que tropas extranjeras puedan entrar a Honduras. Mire, fíjese que nosotros no necesitamos, porque ya tenemos aquí la Fuerza de Tarea Bravo. Si nosotros ese convenio lo tenemos firmado desde los 80, de principios de los 80, y Fuerza de Tarea Bravo aquí se involucra en temas de apoyo a la ciudadanía a través de brigadas médicas, de apoyo a la Policía Nacional cuando lo requiere, INL. Catástrofe. Solo basta con que el señor... O sea, es reforzar. Sí, no necesita de mucho. Vaya, le voy a poner un ejemplo. Si tenemos un problema en la franja costera, Colón, gracias. Tenemos la base aérea en La Ceiba, que es donde tenemos los F-5. Tenemos helicópteros. Los restos de F-5. Porque creo que solo uno está bueno. Bueno, yo asumo que están los 9 por estrategia. Porque aquí nos ven en todos lados y tenemos la mejor fuerza aérea de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si hay un conflicto en la franja costera y las fuerzas, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, no tienen la capacidad artillada de poder enfrentar el problema y hay muertes, inmediatamente se pide el apoyo al aliado que tenemos aquí en Palmerola. Y ellos simple y sencillamente van a decir que sí, porque están dentro del marco de la legalidad, apoyar al país que los mantiene donde son invitados. Entonces no necesita usted traer más fuerzas externas porque ya las tenemos acá en el país. Entonces, lo que se requiere es, en el caso, y ellos no van a actuar. Ellos lo que nos van a hacer es prestarnos sus capacidades. Porque ¿cómo actúan ellos? Si nosotros necesitamos movilizar 50 cobras, 50 tigres, 50 militares en funciones policiales, nos ponen 4 helicópteros, nos transportan. Lo único es que el piloto es de ellos, pero el piloto no dispara. Los que disparan son los policías. Los que hacen uso de las herramientas son los policías. Imagínese usted, parte de las debilidades que tienen actualmente las autoridades del Estado es: hay sectores del país que los delincuentes andan con fusiles AK-47, Rosendo. Y nosotros, como cumplimos las normas internacionales, digo nosotros como país, los policías tienen que andar con un fusil tiro a tiro. Mientras el policía dispara 2 tiros, los delincuentes le soltaron una ráfaga de 37.62 cortos de destrucción total. El policía no, tiene que andar con un 5.56 o un 2.23 disparando tiro a tiro. La desproporcionalidad que existe entonces del Estado a través de sus fuerzas policiales versus las estructuras criminales es bastante alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay capacidad del Estado para poder enfrentar el problema. Sí, el Estado va a retomar... ¿Qué es lo que falta entonces? Si se tiene la capacidad, ¿qué es lo que debe realizar bajo parámetros de planificación para que la sociedad esté tranquila? Okay. Porque usted me dice que tiene capacidad, pero si vamos, abogado Mejía, abogado Sánchez, y le preguntamos a la sociedad cómo se siente, nos van a decir asustados. Sí, entonces, Rosendo, es que tiene que retomar las lecciones que ya habíamos desarrollado bien. Entonces, si teníamos seguras las fronteras a través de la Fuerza Maya Chortí con Guatemala, Lencazumpul con El Salvador, si teníamos una fuerza de tarea en Colón con militares y policías y los organismos de inteligencia que tenían intervenida toda esa zona, el Estado la descuidó en los últimos años. La soltó. No sé, y ni me interesa por qué circunstancia, pero este es el momento de retomar eso, porque cuando hubo el conflicto en fronteras con Guatemala, ¿quién fue el aliado que respondió? Junto con la policía nuestra y el ejército nuestro. La seguridad de Guatemala. Ellos se sumaron inmediatamente, el ejército guatemalteco con la policía,
Y por eso fue que se capturaron los otros que están capturados ahí. Porque hubo entonces sinergia, hay interés de trabajar en equipo. Ya está la experiencia que logró. Mire, Guatemala estaba más complicada que nosotros. Guatemala tiene menos homicidios que nosotros. El Salvador tiene menos homicidios que nosotros. Y nosotros en los últimos 4 años no logramos descender en la distancia que teníamos que descender. Le voy a aclarar algo. Para el 2026 nosotros teníamos que tener 30,000 policías. ¿Sabe cuánto tenemos? 20. ¿Qué pasó, abogado Sánchez, en los últimos 4 años? Si vemos estos números, ¿qué descuidamos para, no sé si decir, mostrar debilidad o falta de capacidades? ¿Qué es lo que pasa? Para empezar, para mí, voluntad política de parte de arriba del Poder Ejecutivo, desde ahí, del presidente de la República. Porque si vemos y preguntamos, si preguntamos y nos retrocedemos unos meses atrás, nos dijeron que habían dotado a la policía de los mejores equipos, que le habían dotado de recursos, y no sé cómo definen las prioridades, porque trajeron vehículos poderosos, pero entran estos vehículos a las zonas de guerra, no sé. Cuénteme usted. ¿Qué me decía un ciudadano a mí, abogado? ¿Cómo es posible que la policía diga que en la colonia El Pedregal manda la mara tal? ¿Y por qué no entran? No tienen los mambas ahí, pues vehículos mambas negras, tienen fuerzas especiales. ¿Por qué no ingresan ahí? Y hay algo que a mí me dio tristeza cuando estaba viendo la televisión, cuando unos miembros de estructuras criminales de aquí de la colonia Villanueva estaban corriendo a los moradores de ahí que habitaban en ese sector y por miedo se estaban yendo. Y en las patrullas estaban echando las pertenencias de esas personas para que salieran de ahí. Óigame, para mí eso es grave. Eso es grave porque servir y proteger, entonces ¿dónde queda ese lema? Óigame, en las patrullas estaban ayudándole a sacar las cosas a los habitantes de esa colonia Villanueva, me acuerdo yo. Y a mí me dio tristeza, dije yo, la policía ayudándole al ciudadano a huir de las estructuras cuando ellos pueden enfrentarlos perfectamente bien y poner orden ahí. ¿Saben que en el único momento que la policía puede actuar así es cuando la persona es amenazada en el acto y se desconoce de dónde viene la amenaza? Solo hágame un favor. Para proteger la familia, la policía tiene que llevarla a un lugar seguro. Ya vamos a explicar eso. Hago la pausa, solo hago la pausa para venir al cierre aquí de Al Banquillo. Bueno, estamos cerrando el banquillo. Ya hay una legislación modificada recientemente para enfrentar el crimen transnacional, el crimen local, extorsión, el crimen tecnológico. Que esto es bastante delicado y complejo. ¿Qué debemos esperar? ¿Esto es de corto, mediano, largo plazo? ¿Cómo opera? Bueno, esperamos que esto tenga resultados lo más rápido posible. No es fácil. Enfrentarse al crimen organizado no es fácil. Y luego, si se va más del 90% de los que pertenecieron a Dipanco, hay que adiestrar, capacitar, entrenar y hacer todo la investigación que tiene que hacerse de un postulante. No es fácil, no es fácil. Sin embargo, yo estoy muy contento porque yo creo que con este estamento jurídico, la reforma al Código Penal, al Código Procesal Penal, y si le dan los recursos, todos los recursos a la Policía Nacional, yo creo que va a ser un éxito esta nueva oficina que se abrió. Yo estoy más optimista porque hoy sí veo interés por parte de todas las clases políticas principalmente, y como ya nadie se quiere quedar callado, todo el mundo habla. Vea, eso de Dipanco y la creación de esta agencia es al interno de la Policía Nacional, pero viene la creación de una agencia donde van a estar todas las instituciones del Estado. Parecido al esquema Fusina, no necesariamente hablar de Fusina, parecido, pero con esa estructura. Muy parecido, pero siento que va a tener un poquito más de colmillo. Sí. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos figuras legales que no las teníamos durante ese periodo. Vaya, el hecho de que puede venir a través de las relaciones exteriores y decir vamos a sacar 2, 3 jueces y los vamos a instalar en cualquier país del mundo, y los juicios contra crimen organizado va a ser de manera virtual y no tiene que dar el rostro incluso el juez.
Entonces puede estar en Australia un juez impartiendo justicia y lo único que tiene que velar es el debido proceso. El juez no va a estar preocupado que le van a quitar la vida a un hijo, a la mamá o a nadie, y el Estado lo va a tener ahí. Cuidado. Y es más, al soberano Congreso Nacional, al Poder Judicial, yo le diría, tenemos que empezar a buscar esos perfiles de hondureñas y hondureñas que pudiésemos nombrarlos como jueces de por vida. Jueces vitalicios. Vitalicios. Estilo corte de Estados Unidos. Así es, totalmente. ¿Por qué? Porque es de la única manera que nosotros vamos a andar rebotando cada 4 años, cambiando jueces de jurisdicción nacional contra el crimen organizado, sino que vamos a tener esas especies de jueces permanentes y que van a conocer al pie de la letra todos los procedimientos y no los va a apantallar ni a apresurar ni la defensa ni tampoco los acusados. Interesante este concepto del abogado Héctor Iván Mejía, que ya algunos países que enfrentaron situaciones mucho más complejas que nosotros, como Colombia, donde sí era de altísimo riesgo, aquí también lo hay, pero aquí es de alto, era de altísimo riesgo, creando figuras como los jueces sin rostro, en su momento, como los jueces vitalicios, que ya tiene el ejemplo de Estados Unidos. ¿Puede contribuir esto, abogado, si sumamos otros elementos como el hecho de involucrar al ejército? Sí, sí. Es necesario. La misma Constitución establece, porque para mí esto es una emergencia. No sé cómo la miran los demás, pero para mí este problema del narcotráfico, de las pandillas, las estructuras, para mí es una emergencia nacional. Entonces yo creo que es necesario involucrar a las Fuerzas Armadas, más que necesario, porque vendría a contribuir y apoyar a la policía en las operaciones. Entonces yo sí estoy de acuerdo. Y luego pienso que también debe de ya, y estoy viendo, como decía aquí el abogado, estoy viendo que hay voluntad política. Ya, en esto ya se reunió el fiscal general, se reunió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, se reunió el presidente del Congreso Nacional y creo que el presidente de la República para tratar este problema. Entonces ahora no van a dejar sola a la policía, que es lo que ha sucedido siempre. La han dejado sola a la policía, ahora no. Ahora yo veo que se están involucrando ya otras instituciones operadoras de justicia y formar un frente común, como hizo El Salvador. ¿Cuál fue el éxito de El Salvador? El Congreso, la Corte, la Fuerza Armada, la Policía y la Fiscalía, y ahí están los resultados. Entonces, en Honduras yo creo que ya es tiempo de que estos operadores de justicia se unifiquen. Porque si andan uno por un lado y otro por un lado, vamos a volver al mismo problema. Un aspecto adicional. Tenemos un minuto. Sí, es importante también a esta agencia que se va a integrar, revestirla de la constitucionalidad, de la permanencia, para que no esté siendo trastocada cada cambio de gobierno, sino que sea permanente. Tiempo. La decisión tiene que ser firme, coordinada y permanente. Muy bien, gracias. Héctor Iván Mejía Velázquez y Gonzalo Sánchez han estado con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.